Saludos amigos, saludos, gracias. Son ustedes muy amables de estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo, su programa Rajatabla, también a través de Super TV 55 en Santiago y del novedoso emprendimiento mediático Cananga TV. Gracias por darnos ese privilegio de su atención donde quiera que ustedes se encuentren. Recuerde que este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente decente, a gente sensible. Bueno, señores, en el día de hoy tenemos que continuar con algunos temas participándole a ustedes, porque es evidente que el mundo tiene en este momento un crack de naturaleza política, geopolítica fundamentalmente, que esta vez afecta a América Latina, al continente nuestro, y esta vez afecta al Caribe, o sea, al callejón donde vivimos nosotros. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló de que Occidente es donde vive Estados Unidos y que no acepta ningún tipo de competencia ni nada de eso, Estados Unidos, ni ningún tipo de asentamiento que perjudique a los intereses estadounidenses. Bueno, nosotros vivimos en un callejón. De ese occidente, de ese mundo occidental, nosotros vivimos en el Caribe, llamada por la historia la frontera imperial, donde han confluido todos los intentos y los éxitos de las conquistas, en este caso europea, de donde nace precisamente en el año 1823 la doctrina Monroe, que es la doctrina que dice a los europeos, no vengan para acá, con conquistas sobre Cuba, conquistas sobre Puerto Rico, conquista Brasil estuvo en manos de los, mucho tiempo antes, en manos de los portugueses, las colonias inglesas, las colonias portuguesas, las colonias holandesas. Entonces el presidente James Monroe emitió la doctrina Monroe, que quiere decir, no señor, este traspatio es de nosotros, de los Estados Unidos. No pueden venir nadie en esa dirección. Así fue que a final del siglo XIX, pues Puerto Rico quedó en manos de Estados Unidos, Cuba quedó liberada de España y toda América Latina en términos políticos y mucho en términos formales quedaron bajo el control del nuevo imperio, los Estados Unidos. Bueno, así fue. Y eso se renace ahora y ese es el crash del que le estoy hablando en este momento. En la República Dominicana se ven los efluvios de ese nuevo escenario geopolítico. Bueno, se ve en el plano económico de dos maneras. Tenemos que pagar un arancel a los Estados Unidos del 10% sobre nuestras exportaciones a ese mercado. Y ahora Estados Unidos acaba de imponer un 1% a las remesas que provengan desde los Estados Unidos a la República Dominicana. De manera que ya tenemos ahí impuestos, que siempre es lo que... Estados Unidos se liberó por los impuestos, ustedes sabían, eso historia de primaria o de intermedia, los llamados impuestos al té en Estados Unidos. Las colonias de Estados Unidos pues iniciaron su liberación del dominio inglés por un impuesto, por una situación de naturaleza fiscal. Pues ahora nosotros tenemos, no nos vamos a liberar de nadie, pero tenemos un 10% de impuestos sobre las exportaciones dominicanas, a pesar de que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que se supone que no deberíamos tener arancel sobre las exportaciones de Estados Unidos, de las exportaciones dominicanas hacia los Estados Unidos. Pero así es la vida. Ahora las remesas bajan de valor con un 1%. Parece insignificante, pero sobre 10.000 millones de dólares, de remesas anuales, bájenle ahora el 1%, es decir, bajan las remesas. Y eso
impacta negativamente sobre la relación de la República Dominicana en términos de entrada y salida de dólares, porque tendremos menos dólares, tanto por el arancel como por el impuesto a las exportaciones. La cuenta corriente de la balanza de pago, que tenemos un déficit, pues eso trae como consecuencia que ese déficit aumenta. Nosotros lo controlamos precisamente con ingresos de las inversiones extranjeras directas, que vienen mayoritariamente desde los Estados Unidos. Ese dinero que ingresa cada año sirve en términos de arreglos de las cuentas nacionales para conjurar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero bueno, ahí vamos. Eso quería yo decirle para que ustedes vean que cuando hay tormentas en el Caribe, como es el caso que tenemos ahora con la intervención de los Estados Unidos, dicen el operativo de captura del presidente Nicolás Maduro, pues esos efluvios se sienten en la República Dominicana. Se sienten en el plano geopolítico, en el plano político, en el plano económico. Ahora yo quisiera sobre eso que nosotros pudiésemos hablar sin el karaoke que se está escuchando en el ambiente mediático de la República Dominicana. Cada quien, según sus intereses y según sus mandantes, se refiere al tema de Venezuela, a la crisis de Venezuela, y no entiende que la comunicación tiene leyes que son irrefutables, que son inviolables. Por ejemplo, el tratar un tema siempre no cercano, apresado por la objetividad, es decir, ha pasado algo y exactamente identificar qué pasó. Luego, a partir de ahí, pueden producirse apreciaciones sobre los efectos positivos o negativos que tenga cualquier tipo de situación que se produzca en un ambiente que pueda ser comentado en el terreno mediático. Este es el caso de Venezuela. Digamos lo siguiente, en términos objetivos, ¿qué pasó? Bueno, que un comando militar de los Estados Unidos, apoyado por bombardeos en ciudades básicas, fundamentales de Venezuela, como Caracas, como Mérida, como varias ciudades de Estados Unidos, para neutralizar su capacidad de respuesta militar. Ingresaron, llamémoslos refugios, si no era el hogar de la familia Maduro. Se llevaron a su mujer y se llevaron al presidente Maduro, a quienes extraditaron hacia los Estados Unidos. La justicia americana, el juez que conoció la primera audiencia de acusación por narcotráfico y tráfico de armas contra el presidente Maduro y su esposa, usó el término de secuestro, término en inglés, pero término traducido al español, de secuestro. Bueno, ese es un hecho cierto, es decir, usted puede decir toda la cosa. ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Lo fueron a buscar? Sí. Ahora, los argumentos entran entonces en el análisis. Estados Unidos dice, no, nosotros no invadimos a Venezuela, nosotros fuimos a buscar a una persona que es requerida por la justicia americana. Bueno, esa persona es el presidente de Venezuela y la primera dama de Venezuela. Ya. Ese es un hecho cierto. Entonces, a partir de ahí vamos a analizar lo que usted quiere. Entonces, ¿qué ha pasado? Y yo quiero, a propósito, inmediatamente referirme al discurso, a la intervención del presidente Leonel Fernández ayer por televisión, que de repente ha traído la censura de algunos periodistas que ahora lucen de ultra, son los ultras. Bueno, pero vamos a ver objetivamente, olvídense de a favor o en contra del presidente Fernández, eso es otra cosa en el plano político. Objetivamente, ¿qué dice la prensa? Leonel aboga por diálogo y salida pacífica en Venezuela, dice Diario Libre. Dice el Listín Diario, Leonel aboga por diálogo de paz para Venezuela, dice El Caribe. Leonel pide diálogo y que haya paz en Venezuela. Yo pregunto, ¿eso es malo?
Pregunto, tengo que decirle a ustedes, eso es malo que un estadista, un dirigente político que ha sido 3 veces presidente de la República, que tiene bastante arraigo en toda América Latina, que abogue por el diálogo y la paz. Esa es una. Si usted cree que eso es malo, bueno, ¿qué vamos a hacer? La segunda es, el presidente pronuncia un discurso civilizatorio. No fue de condena, no fue de insistir en lo mismo. Eso fue el imperio americano, que sé yo qué, contra el pueblo, que sé yo qué, venezolano. No. ¿Cuál es el discurso civilizatorio? Entonces ahí nosotros sí tenemos que tomar partido. O usted es unilateralista, usted dice, no, el mundo es de los Estados Unidos. O usted dice, el mundo es de Rusia. O usted dice, el mundo debe ser dominado por China. Eso es unilateralismo. Yo estoy con los chinos, el presidente Mao Zedong, eso es lo mejor que ha podido pasarle al país. Que nosotros estemos que hayamos tenido relaciones con China y que China sea la que domine la economía dominicana. Bueno. O Rusia, en la guerra contra Ucrania, muchos de nosotros han tomado parte o a favor de Ucrania o a favor de Rusia, pero no hemos analizado a veces el conflicto en su naturaleza, qué originó la intervención de Rusia en Ucrania. Pero esos son otros asuntos. Entonces, ¿cuál es el discurso de civilidad? El discurso del multilateralismo. No puede haber un jefe de Estado, llámese el presidente Luis Abinader, el presidente Danilo Medina, el presidente Hipólito Mejía, el presidente Danilo Medina, ¿verdad? Y el presidente Fernández. No puede haberlo que diga que todo está bien, que lo que haga Estados Unidos está bien, y que diga no sirve para nada el multilateralismo, como está en boca de muchos periodistas. ¿Qué es el multilateralismo? El multilateralismo son las organizaciones que se encargan de canalizar todos los reclamos, todas las discusiones que se dan a nivel internacional. Hay instituciones que son mundiales, Naciones Unidas, con todas sus agencias, hay instituciones regionales. Luego hay también grupos de países que se aglutinan según sus intereses comunes, o lo hacen por región, o lo hacen por el producto económico que mantiene fundamentalmente su economía. Por ejemplo, los países exportadores de petróleo, o por región como el CARICOM, las naciones las pequeñas naciones del Caribe, o el grupo de los BRICS, los países que conforman Brasil, la India, Rusia, China y otros. Son los países BRICS. Se reúnen según sus intereses. Cada quien va a un foro. Centroamérica tiene su foro. Entonces, el multilateralismo no es más que a nosotros, los países pequeños, podamos hablar en un concierto, puede ser regional, puede ser global o puede ser mundial, donde incluso los grandes tienen la última palabra, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay 5 potencias que lo que ellos digan es lo que se determina. Si ellos dicen que no, no puede ir nada. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Si estamos hablando todo y la República y todos los demás participamos de ese grupo de Naciones Unidas, participamos solo en forma rotatoria, es decir, vamos una vez, nos dan un año y eso, pero todo el que esté ahí en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sabe que si todo el mundo está de acuerdo de tal cosa, dicen los rusos, no, nosotros no estamos de acuerdo. Pues se cayó, no hay problema. Nos vemos mañana, señores. O dice China, no. O dice Estados Unidos, objeción. Ya no hay nada que hacer. Entonces, un multilateralismo incluso signado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, multilateralismo al fin. Entonces, cuando se habla de eso, el presidente Leonel Fernández propone y habla del multilateralismo y cita a los líderes y a las organizaciones mundiales que abogan por eso. Dicen, no, pero así sí es fácil, él está diciendo que los demás no, esa dictadura había que sacarla de ahí como sea, que sé yo cuándo. Sí, estamos hablando, los hijos de un país
que en el año 1916, por una creencia económica, sufrió una ocupación de los Estados Unidos que duró 8 años. Instalaron un gobierno que dio paso a la dictadura de Trujillo. Dejaron a Trujillo como jefe del ejército. Estamos hablando de un país que cuando, antes de irme a un cambio, para equipararlo con en vez de retornar a la democracia conculcada en septiembre del 61, del 62, con el derrocamiento del profesor Juan Bosch, cuando los militares jóvenes se rebelan, no vino ninguna potencia a rebelarse, aquí mismo se quiso resolver el tema y reinstalar en el poder al derrocado presidente constitucional. Entonces se produjo una intervención para impedir eso. Y esa intervención nos costó a nosotros más de 3.000 muertos, mucho más de todos los muertos que ha habido en Venezuela. Entonces, con esa historia, escuché yo esta mañana a ciudadanos decir que si eso no ocurre, Maduro se queda 80 años. Bueno, nosotros no vinieron de fuera, nosotros derrocamos los dominicanos al triunvirato, los jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, democráticos, con la única intención de reponer el gobierno constitucional de Juan Bosch. ¿Qué trajo eso? 42.000 marines. ¿Cuál fue el argumento? Primero, que había que rescatar a los ciudadanos americanos en la República Dominicana, y después que aquí habían 42 altos dirigentes comunistas que se comían los niños y la monjita y a todo el mundo, que todavía lo estamos buscando. Entonces, ¿nos van a chantajear con eso también? Vámonos a un cambio. Muy bien, mis amigos, muchas gracias de verdad a todos los que nos siguen en este programa. Este es un programa, como ustedes lo ven, simplemente sencillo. Vamos a traer invitados cuando sea necesario. Ya vienen las elecciones, ustedes saben que siempre lo hacemos. Nosotros nos gusta traer invitados que aporten, porque que discutan, que manden una nota de prensa por ahí, cualquier político que quiera venir a hablar. A veces nos traemos amigos y eso, pero no. Este programa está para ciudadanos que tengan la calidad para hablar en televisión y aportar al país. En favor, en contra, no importa, pero aportar al país. Eso se lo quería yo decir a algunos amigos que quieren venir, bueno, así es la vida como puede el egoísmo, diría la canción. Ahora, yo quiero señalarle a ustedes, a propósito de eso, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, el presidente Donald Trump tiene una política que es la reedición de la doctrina Monroe. Ya yo le expliqué sucintamente lo que es eso. La doctrina Monroe es que todo lo que esté aquí es de los Estados Unidos y se acabó. Eso es lo que, en sentido lato, eso es lo que quiere decir. Claro, es una política anticolonialista, en principio, porque lo que decía era, no vengan los europeos a pretender colonizar a América y a pretender apropiarse de los bienes de América. Nosotros los representamos, los Estados Unidos, la doctrina Monroe. Ok. Ahora resulta que es al revés. Estados Unidos quiere colonizar territorios europeos, como es el caso de Groenlandia. Groenlandia, y búsquenlo en las redes, es un pedazo de tierra grande, muy grande, que tiene una posición geográfica estratégica fundamental para las grandes potencias, es verdad. Estados Unidos dice, en conversación con Dinamarca. Ya Dinamarca ha señalado, Dinamarca es el país que tiene la propiedad, llamémosle así, de esos territorios, que son territorios autónomos asociados con Dinamarca. Fíjense en el mapa, que ustedes vean qué pedacito de tierra es Groenlandia. Ahí hay de todos los recursos naturales habidos y por haber, lógicamente en un ambiente gélido, pero es un territorio bastante grande. Estados Unidos lo quiere. Ya el presidente Trump dijo que eso va. Ahora, en Estados Unidos dicen, espérate, así no tan rápido. Ahora los legisladores han dicho, pero vamos a comprarlo. Pero si nosotros compramos a Alaska, si nosotros compramos a Hawái,
¿Por qué no podemos comprar a Groenlandia? Vamos a ofrecerle un precio, a ver cuánto piden por Groenlandia. Fíjese por dónde vamos. Y Dinamarca y los propios groenlandeses, si así es el gentilicio, han señalado en encuestas que se han hecho en Groenlandia, ahí nada más hay como 60.000 habitantes en Groenlandia, en ese territorio. Ha dicho que no quieren pertenecer a los Estados Unidos, que quieren seguir su estatus como están. Y Dinamarca dice que no va a vender a Groenlandia. Ahí tenemos el problema. Y el presidente Trump dice que eso es vital para la seguridad interior de los Estados Unidos. Pero la primera ministra de Dinamarca ha dicho, si Estados Unidos invade a Groenlandia, es el fin de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es una organización que sobrevivió a la posguerra, a la post-Segunda Guerra Mundial, cuando los dos bloques, el bloque socialista tenía el Pacto de Varsovia, que eran todas las naciones del bloque socialista, en un pacto militar para defenderse, y el lado occidental, que es del que hablo, tiene todavía a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene la misma expresión que ustedes le conocen a los espadachines estos de la película, uno contra todo, todo contra uno es. O sea, el que ataca a un país miembro de la OTAN, se le declara la guerra a todos los países de la OTAN. No es el caso, de Ucrania, porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Por eso Europa no considera que está en guerra con Rusia formal, aunque está en guerra con Rusia de manera no convencional. Ha dicho eso, porque si no, entonces ¿qué pasa? El Reino Unido, Alemania y Francia han ya señalado que hay que crear un bloque de respuesta en caso de que Estados Unidos tome por la fuerza a Groenlandia. Estamos hablando de palabras mayores, señores. Ahora que estamos analizando eso, pongan ustedes esta situación. Si Estados Unidos manda su ejército y asume Groenlandia, no podemos descartarlo, sería una temeridad, pero no podemos descartarlo porque si lo hicieron en Venezuela, tal vez lo hagan en Groenlandia. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con China y la provincia rebelde Taiwán? ¿Con qué moral Estados Unidos va a meter bombas nucleares en el estrecho de Taiwán si ellos ocupan a Groenlandia? ¿Qué pasará entonces si Rusia decide ocupar a toda Ucrania? Porque tiene la capacidad. Rusia tiene una guerra de controles con Ucrania. Es una guerra de controles, nada más queremos esto, nada más queremos aquello, ya no queremos aquello. Yo lo que no quiero es que tú formes parte de la OTAN. Tú puedes formar parte de la Unión Europea, pero no de la OTAN, porque tú estás frente a mí y eso sería, ese acuerdo trae como consecuencia que pueden tener armas nucleares en Ucrania y están como Haití, República Dominicana ahí mismo, y un arma nuclear apuntando a un país como Rusia, no lo van a aceptar. Entonces, ¿con qué moral vamos a decir, vamos entonces a utilizar armas nucleares contra Rusia? Vamos a atacar a Moscú porque Moscú ya ocupó totalmente a Kiev, la capital, y todo el territorio ucraniano. Es decir, uno no sabe a dónde van las cosas. ¿Y qué somos nosotros? La República Dominicana. Siempre yo me acuerdo de ese profesor del 6º grado que decía, de geografía, profesor José Moa y Feliciano, del total, porque no habían más profesores, era él, en el 6º grado en la Escuela Chile. La República Dominicana es un granito de arena en el sistema solar. Si usted ve el sistema solar y pone a la República Dominicana, equivale a un granito de arena. El sistema solar frente a la galaxia equivale a un granito de arena. El sistema solar, donde nosotros somos un granito de arena, y la galaxia frente al universo es otro granito de arena. Entonces decía él, ¿qué somos nosotros? Vamos a extrapolar eso aquí. En la comunidad internacional, en América Latina, nosotros somos un granito de arena. En el continente, en el occidente, la cultura nuestra de occidental, nosotros somos, América Latina es un granito de arena. Y Occidente es un granito de arena
global, porque el mundo es el mundo, se acabará todo, o es la mitad del universo, vamos a decirlo así, de este universo que yo le estoy describiendo, pero nosotros somos un granito de arena, es lo que le quiero decir. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para tener influencia a nivel mundial? No lo que Cuba, porque Cuba planteó un esquema distinto al conocido hasta entonces en estos lares, y tenía un líder de naturaleza mundial, el comandante Fidel Castro. Pero nosotros, ¿de qué podemos agarrarnos nosotros? De la civilidad. El discurso civilizatorio. Nosotros tenemos que abogar por el multilateralismo. Nosotros tenemos que abogar por la vigencia de las instituciones internacionales, del derecho internacional, del Tribunal Internacional Penal, de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos que ser siempre multilateralistas. Y resulta que aquí tenemos líderes de opinión que están diciendo que los problemas se resuelven con la cañonera. Acuérdense aquello de que no es a mí, pasó el cadáver, pero no sé, no soy yo. Y luego pasa otro cadáver, ese no soy yo, así que me importa a mí. Y otro más, y ese no soy yo, hasta que sí, el próximo soy yo. Que lo hemos sido 2 veces en la historia dominicana reciente, contemporánea, siglo pasado, y hemos sido 2 veces el cadáver que pasó de intervención. Entonces, no hablemos así. El discurso del presidente Leonel Fernández fue un discurso civilizatorio, como tiene que hacerlo. El discurso del presidente Luis Abinader ha sido un discurso civilizatorio. Por alguna razón, porque la diferencia entre Leonel Fernández y el presidente Abinader es que uno tiene el poder y el otro no. Entonces no pueden actuar de la misma manera, pero en sentido global son civilizatorios. Que el presidente se reunió con el grupo de 3 países de América Latina que la cogieron con Venezuela, que fueron Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Que el presidente y la Cancillería han estado refiriéndose, no reconocieron al gobierno de Maduro, ni reconocen a los sucesores de Maduro ahora. Bueno, eso es desde el poder. El poder tiene otras implicaciones. Ahora, de lo que estoy hablando es de un discurso civilizatorio global. Por ejemplo, no es posible, y si fuera así, fuera la gran desgracia nacional. El presidente Luis Abinader no es el presidente Milei de Argentina. Dios lo libre, Dios lo libre. Entonces, no, bueno, pues está bien. Nosotros somos una democracia. Poco se va a la derecha, poco está en el centro, pero nosotros somos una democracia. Así que los que están con la moda, que guarden que las redes sociales son los archivos, el archivo general de la nación ahora es las redes sociales. Guarden, para que después no vengan cambiando. No guarden, que un día la dan y otro día la quitan. Así es la vida, como puede el egoísmo, acabo de decir. De manera que nosotros respaldamos totalmente el discurso del presidente Leonel Fernández, y respaldamos la posición dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Porque ahora resulta, para que ustedes vean lo que son los ultras, como le llaman a esta extrema derecha que está de moda en América Latina. Resulta que aquí era de una vez, ya, mañana se fue Maduro, se fue todo el mundo, pero venga acá, usted no entiende lo que es un Estado, usted no entiende lo que es un conglomerado de Venezuela, 60, 70 millones de personas. ¿Usted cree que es mañana que usted cambia la cosa y se fue? No. Cuando el presidente Trump tiene un discurso, pero la realidad le da en la cara y tienen entonces que tener una praxis distinta. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado, acaba de decir que la situación en Venezuela se va a afrontar en 3 etapas. La primera etapa es la estabilización. Sí. Si hay una anarquía en Venezuela, esa anarquía se va a expandir por todo el Amazonas. Y de hecho,
El presidente Donald Trump acaba de anunciar que se va a reunir con el presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca y le llamó respetuosamente el gobernante colombiano, que nos tratamos muy bien, en una conversación de 1 hora, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y entonces el presidente Petro, que estaba en una movilización ya y que la guerrilla y que nos vamos a coger las armas, que sé yo cuánto, dijo, hey señores, un momentito, yo acabo de hablar con el presidente y llegamos a un acuerdo, no hay problema, pueden dormir tranquilos, le dijo a los colombianos. Ustedes ven, entonces hay estabilización. La segunda etapa es la recuperación de la economía y la tercera etapa es la transición. María Corina Machado, y no voy a hablar del candidato presidencial, que hasta el nombre a uno se le extravía, ya dijo que vamos para allá, vamos a resolver. Trump le dijo, no se va a poder. Usted no tiene el respeto de la mayoría de los venezolanos ni la confianza. Por tanto, usted no va a ser parte del poder en Venezuela, en la transición. No, que yo le regalo el Premio Nobel de la Paz, que se lo transfiero porque el presidente nos ayudó. No, dice el comité de Oslo, no, ese premio es intransferible, no se le puede dar a nadie, a la persona que lo tiene. Así que cómase su premio y su cosa, porque el presidente le dijo que no. Ustedes ven, así es la vida. Ahora, ¿qué hay ahora? No, un momentito. Lo primero es los intereses de los Estados Unidos. Tienen que darnos, Venezuela, vendernos 50 millones de barriles de petróleo. Y me voy a ir a un cambio en un momento. De barriles de petróleo. Y con el dinero tiene que comprar productos de Estados Unidos solo. Y número 2, el nuevo gobierno de Venezuela o la continuación del mismo gobierno no puede hacer negocio con China, no puede hacer negocio con Rusia, no puede hacer negocio con Cuba, todos referidos a la industria del petróleo por el momento. Pero la industria del petróleo es la que va a reformular la economía de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Los inversores, las empresas que se desarrollan la industria del petróleo dicen, un momentito, si usted no me da una garantía de 10, 20 años, yo no voy a invertir, porque la industria del petróleo no es de hoy para mañana. Rehabilitar la industria petrolera de Venezuela no tarda 1 año, ni 2 años, es muchos años. Entonces, fíjense, dígame usted si Corina Machado cabe en esa estrategia de Estados Unidos. Van a durar con Dilcia Rodríguez, con los hermanos Rodríguez, varios años con ellos, y los hermanos Rodríguez cediendo y cogiendo, cediendo. Esa es la política, esa es la realidad. A quienes apuestan al oportunismo y a la vagabundería política, le pasa eso. Vámonos a un cambio. Señores, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Miren, estamos en a rajatabla. Toda cosa mala tiene algo bueno, toda cosa buena tiene algo malo. Es como un principio de física, yo no sé de dónde viene eso, pero es así, es así. Ahora, en términos objetivos, vamos a llegar a discutir si es secuestro, si estuvo bien desde el punto de vista de la legalidad internacional apresar al presidente Maduro. Me van a decir también si el gobierno de Maduro era bueno o malo. La mayoría de la gente considera que era una dictadura, parece que sí, pero eso son, ustedes ven, uno va digregando cada discusión. ¿Qué tú quieres? ¿Que discutamos cómo era el gobierno de Maduro? Ok, una dictadura, ¿cuál es el problema? Ok, ahora, ¿tú crees bien que se haya producido el operativo militar que conllevó la muerte de 60 personas entre militares y civiles? Y hay 7 heridos, fueron 7 heridos de soldados americanos, 8, 6 de ellos leves y hay 2 que todavía están en hospitales. ¿Está bien eso? Bueno, vamos a discutirlo, bien. Bueno o malo lo discutimos. Ahora, vamos a discutir la forma en cómo ha abordado Estados Unidos este tema. ¿Tiene parte buena? Sí, tiene parte buena. O sea, porque es así, ¿qué usted puede decir? ¿Cuál es la parte buena? Bueno, que hay un plan imperial, un plan, lo dijo el presidente Donald Trump, la mayor presión sobre el gobierno de Venezuela. O sea, preferimos negociar con Dilcia Rodríguez.
y no instalar otro gobierno en Venezuela. Eso es bueno. Eso es diálogo. Bien. Ya dejamos las dos cosas atrás para discutirlas después, pero bien. Lo otro es, si se le venden 50 millones de barriles de petróleo, que puede ser en 3, 4, 5 meses, a Estados Unidos, y ese dinero ya se dice lo que se va a comprar en Estados Unidos: medicina, equipos eléctricos, equipos para la rehabilitación de la propia industria petrolera. Bueno, eso es bueno, dentro del ambiente de hostilidad imperial, porque el dinero, es evidente que la cúpula de gobernante en Venezuela como que es muy amigo de lo ajeno y del dinero público. Según ha dicho Suiza, que dice que congeló bienes de gente que tienen dinero. El que tiene dinero en Suiza se lo está robando, olvídese, que no tiene, no importa que sea Maduro o quien sea, eso de tener grandes cantidades de millones de dólares en Suiza por un presidente o un funcionario del Estado, son unos ladrones entonces. Eso no, ¿por dónde conseguido? ¿Dónde trabajan para conseguir tantos millones de dólares? ¿Qué fue lo que hicieron desde su época de guagüero hasta ahora? Entonces no. Entonces, digamos que el pueblo de Venezuela, si comienza la economía a estabilizarse, el dinero venezolano se ha depreciado en un 500%. Papel no sirve. Si eso se resuelve y hay producción y vuelve la producción a Venezuela, pues eso es bueno, eso no es malo, ¿de acuerdo? No es malo. Dentro de un ambiente que lo tenemos que analizar sesgadamente, por parte, ¿verdad? Pero yo digo que nosotros debemos seguir impulsando, promoviendo el multilateralismo. Si no, vamos derecho a una tercera guerra mundial. No queda de otra. Yo quiero saber un escenario, después de haberle vendido 10.000 millones de dólares en armas a Estados Unidos a Taiwán, ¿qué pasará si China, que ya está a la puerta de Taiwán con ejercicios militares con municiones reales? ¿Qué pasará cuando China diga, se acabó esto, vámonos? China se prepare para una guerra de largo plazo con Taiwán y con su mandante Estados Unidos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si Rusia decide que ya no, que Europa es sus enemigos y es la principal potencia nuclear del mundo, es Rusia? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que ha resistido todos los embargos que ha tenido en esta guerra. ¿Qué pasará si la OTAN deja de funcionar en Europa como consecuencia de la toma de Groenlandia? Entonces, nosotros tenemos que ver la cosa más amplio, con mayor calidad en el análisis, ¿verdad? Bueno, lo dejo de ese tamaño para aprovechar los minutos que me quedan en participarle a ustedes algo que les voy a decir aquí, sí que lo ampliemos en el programa de Padre a Hija. Miren, lo que ha pasado en Inver, una comunidad de Inver, Puerto Plata, con una niña de 3 años. Primero, es una gran desgracia. La policía ha dicho que un primo de esa niña, que se llama Briana Genao, y es de la comunidad de Barrero en Inver, estaba jugando ahí en el patio de su casa, una comunidad rural muy pobre. Un primo, parece que con complicidad de otro, se llevaron a la niña, la secuestraron, la llevaron a un lugar, ahí mismo en el monte, la violaron y la mataron. 3 años de edad. Yo esta mañana, cuando escuché eso, la verdad que me desplomé en términos anímicos. Digo, caramba, todavía nosotros tenemos esos niveles de salvajismo, de barbarie. Como un primo de la niña, dice la policía. Yo tengo el nombre del primo, pero no lo voy a mencionar porque no tiene una acusación formal. Pero caramba, qué pena. Ahora yo le digo a ustedes, queridos amigos y amigas, yo tengo nietas y nietos. Nosotros tenemos que evitar. A mí me parece que no se puede confiar en nadie en la casa, en nadie. Nadie es hasta uno mismo. Yo tengo hoy propuesto una reunión con Kirsis y con Carol, mis hijas, para decirle que nadie, porque ¿qué es lo que uno puede hacer?
¿Qué uno puede decir con sus hijos? Yo tengo una nieta de 6 años y una nieta de 10 años. Yo me estremezco. Hoy yo no duermo bien, porque es que eso es terrible. Tengo una nieta de 15 años. Entonces yo tengo que estar asustado. El mundo de hoy no hay valores, los valores familiares, los valores no hay. Hay un niño que se desapareció y ya la autoridad no sabe. ¿Cómo es posible que no se sepa que un niño, dónde está un niño o dónde está su cadáver? Las autoridades andan cavando hoyos alrededor de la vivienda donde encuentren. Los abogados le han dicho a la persona que niegue todos los casos, todos los hechos, que se le imputan los investigadores. No, que le han dado golpes. No. Esa niña de 3 años se desapareció el día 31 de diciembre. Esa niña tiene que aparecer por encima de quien sea. Lógicamente, parece que va a ser su cadáver, desgraciadamente. Pero yo les aconsejo a ustedes que no se descuiden con sus hijos, niños o niñas, no se descuiden, porque a la ausencia de valores aflora la barbarie, la inmoralidad a su mayor nivel. Esta es una sociedad que está promoviendo los antivalores como ustedes no se imaginan. Oigan la radio, vean televisión, vean las redes sociales. Se van a dar cuenta que nosotros estamos en un retrete cultural y social, un retrete. El hedor no sale porque todavía la inteligencia artificial todavía no permite que se huela todos los excrementos que se dicen por televisión y que se hacen, la falta de valores. Miren ahí, estos son los presuntos responsables de la violación y muerte de la niña Brianna Genao González en Puerto Plata. Yo repito que eso es la autoridad que dicen que esos 2 individuos, caramba, no ellos, yo no sé si ellos son o no son, de eso que lo digan las autoridades, pero el que sea, uno tiene que decirle, bueno, ¿qué es lo que uno le pide? Díganme, ¿qué ustedes quieren que yo diga? Que, ay sí, que caiga sobre todo el peso de la ley. ¿Qué peso de la ley? Me voy a quedar callado. Y a propósito de eso, se cumplió, me quedan unos minutos, se cumplió se celebró el día lunes, fue el martes, el Día del Poder Judicial. El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que la mora judicial se había reducido significativamente. Dice que el 90% de los expedientes en los estamentos judiciales están al día. Y dijo también que la justicia ya es digital también, que hay más de 27.000 ciudadanos que acceden a través a una audiencia virtual o a revisar expedientes que son de su interés y otras medidas judiciales, en procesos judiciales, civiles y penales, dice el magistrado Molina. Bueno, bien, ¿qué es lo que yo quiero llamar la atención? La venalidad judicial. Yo no sé si, no he leído totalmente el discurso del magistrado Luis Henry Molina, pero quisiera saber cuáles son los niveles ya de que la justicia afronta su propia venalidad. Venalidad quiere decir la justicia por paga, la justicia por intereses, la justicia mal administrada. Y también quiero saber por qué desde el año 2013, 2015 hasta ahora, casi se duplican los presos preventivos en la República Dominicana. Cuando yo fui fiscal de la cultura del tránquenlo. Y ustedes saben por qué yo renuncié a la fiscalía, entre otras cosas, porque estaba cansado de meter gente presa. ¿De verdad? Porque en ese tiempo era el fiscal el que ordenaba el arresto. Y los indicios, no venía otro, arresto. Esa era la cultura del tránquenlo. Entonces se le mandaba, después de arresto era prisión preventiva, se le mandaba entonces al juez de instrucción, que era un juez, que era un rey, porque era secreto todo. Ahora tenemos un código penal que es distinto, un código procesal penal. Sin embargo, hay más gente en este código garantista que en el código del tránquenlo, código procesal del tránquenlo, como le decíamos. ¿Qué pasa? 26.000 presos
en las cárceles, la mayoría presos preventivos. Justicia denegada, justicia retardada y justicia denegada. Ojalá que el magistrado alguna vez se refiera a estos temas. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Yo estaré de nuevo con ustedes la próxima semana, con la gracia de Dios, en otro programa a rajatabla. Debo decir 1.000.000 de veces que este programa no se vende ni se alquila. Que el día que no puede estar en el aire me voy para mi casa, pero jamás en la vida alguien ose intentar comprar o vender o alquilar este programa, que sería la conciencia de su productor. Nos vemos, señores. A quien le sirve el pantalón, que se lo ponga.